Bien, pues hola, bienvenidos a todos. Encantado de saludaros. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación, que la hemos denominado Desbloqueando el potencial de replicación en tiempo real. Bueno, esto lo que hace referencia a cómo aprovechar realmente las capacidades que tiene un replicador de bases de datos en tiempo real. Bueno, que va desde acabar con los nichos de datos hasta enriquecer un sistema analítico o mantener actualizados los sistemas on-premise y los que están en la nube. En fin, son varias cosas, que son varios beneficios que realmente vosotros podéis imaginar que tienen mucho, y yo creo que os va a dar un vistazo en esta presentación la capacidad que puede tener el implementar un replicador de bases de datos de forma fácil, porque al final de lo que se trata es que simplemente que funcione, ¿no? Que funcione sin que tengamos que prestar básicamente ninguna atención. Bueno, los ponentes los voy a presentar. Eh, Voy a presentar a mi compañero Giovanni Endara, encantado de saludarte. Es en la parte técnica. ¿Qué hay, Giovanni? Gusto, saludos a todos, José Carlos. Es todo un especialista en gestión de datos empresariales. Y también quería presentaros a José Murgueitio, que es el representante de SoftPi en Latinoamérica, en la oficina de Quito, de Ecuador. José Murgueitio, encantado de saludarte. Hola, muy buenos días con todos. Gracias. Bueno, yo mismo, mi nombre es José Carlos Santos, soy el representante de SOSPI en España y bueno, estamos encantados de teneros aquí. Los tres pertenecemos a SOSPI y bueno, y distribuimos productos de IT tanto en Ecuador como en Sudamérica, en España, en Italia, en diferentes países. Bueno, en SOSPI lo que hacemos es comercializar productos software, pero no cualquiera. Nosotros elegimos bien nuestros productos para realmente que aporten valor, un valor a nuestros clientes. Y lo cierto es que buscamos en todo el mundo herramientas altamente sofisticadas y fáciles de usar. Y para ello, bueno, lo que hacemos es investigar en mercados internacionales y seleccionamos las herramientas que pensamos que vais a necesitar, ¿no? Y en este caso, el caso que nos ocupa es un producto que es un replicador de base de datos GlueSync, que se llama GlueSync, ¿no? Lo voy a explicar un poquito, porque evidentemente nosotros lo que hacemos es, pues, en esta vorágine que llevamos de análisis de productos, encontramos este producto que realmente vale la pena, ¿no? Y lo tenemos muy claro, porque después de analizado varios productos, varios replicadores de base de datos, pues porque en el mercado hay muchos replicadores de base de datos, los hay muy buenos, también los hay muy caros. Nosotros pues, hemos valorado sobre todo lo que es la sencillez de manejo, una sencillez en general. Y la verdad es que podemos decir con propiedad que no hay mejor replicador que GlueSync, ¿eh? Bueno, lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro porque en esa investigación pues, nos ha llevado a ver varios replicadores de bases de datos muy buenos, como he comentado, pero la mayoría pues, requieren de un soporte técnico especializado o te venden a lo mejor también una plataforma que es un coste inasumible, pero bueno, y pues sobre todo también porque es una solución rápida, segura, sin código, para integrar datos en tiempo real entre múltiples bases de datos, tanto relacionales como no SQL. Y bueno, os explico un poquito más. Digamos que Lucene es una potente plataforma de middleware que nos permite la integración de datos en tiempo real. Es decir, Lucene actúa como un traductor, una especie de traductor en tiempo real que permite comunicar pues, diferentes tipos de base de datos, diferentes sistemas, o de una forma fácil y fluida, que es lo que más nos ha llamado la atención realmente. Puede decirse que es una plataforma ideal para empresas, ya que la mayoría utilizáis bueno, diferentes tipos de bases de datos en cada uno de los departamentos y bueno, llega un momento en que tenemos la necesidad de centralizar la información. En algunos casos es imprescindible, pues bueno, por ejemplo, para liberar la base de datos de producción de las consultas e informes del Departamento de Business Intelligence, o bien cuando necesitas juntar la información por una fusión o adquisición de la empresa. Esta plataforma está diseñada con principios de Native Cloud, que permite la replicación y transformación eficiente de datos mediante una arquitectura flexible basada en agentes. Ahora veremos un poquito de su arquitectura. Una de las características básicas del producto es que bueno, permite la replicación tanto de bases de datos relacionales como bases de datos no relacionales o no SQL. Y aquí en el esquema podéis ver que permite réplicas direccionales y bidireccionales, ¿no? También.
tanto SQL como no SQL, así como Big Data, bueno, para todo ello utilizando Change Data Capture. El producto pues, permite realizar diferentes tipos de replicación. El snapshot, que es la réplica completa de la base de datos, lo utilizamos para la carga inicial de datos, desde la base de datos de origen a la base de datos de destino. Y se utiliza pues, bueno, para copiar todos los datos existentes antes de que comience la replicación en tiempo real. Pero una característica importante es que también permite la transformación de los datos, es decir, aplicar una serie de reglas de mapeo y transformación que el motor de réplica en tiempo real realiza cada vez que se copia uno de los registros. Por ejemplo, nosotros nos ha pasado en un banco. Debido a una adquisición de una entidad bancaria, pues bueno, se tenía que cambiar y adaptar la numeración del banco, ¿no? En concreto, el banco tenía una cuenta de 10, el que absorbía, evidentemente, y mientras que el banco absorbido tenía la cuenta de 8. Así que mediante una transformación, el número de cuenta de la base de datos de destino venía ya transformado directamente con 10 dígitos, ¿no? Bien, teníamos también la replicación unidireccional en un solo sentido. Es el tipo de réplica que utiliza Change Data Capture para replicar la base de datos de origen a la de destino. Eso sí, son solo los datos modificados, ¿no? Luego está la réplica bidireccional, que es la réplica de datos de origen al destino y viceversa. Esto se utiliza mucho en e-commerce, especialmente para mantener la coherencia de los datos entre los sistemas de la nube, en concreto para sincronizar los inventarios, sincronizar los datos de clientes, o para procesar los pagos que se reflejan en el sistema de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de lo que se trata es la integración de diferentes aplicaciones y que dos plataformas compartan y actualicen información sin conflictos, ¿no? Y os voy a decir, me imagino que sabéis lo que es Change Data Capture, pero bueno, os lo comento, porque es una tecnología que utilizan las grandes marcas de bases de datos, como IBM, como Oracle, etcétera, etcétera. Es una tecnología que permite pues, transmitir todos los cambios que se producen en las bases de datos sin tocar realmente las bases de datos. Es decir, en lugar de realizar consultas completas para identificar cambios, pues Change Data Capture permite hacer las inserciones, las actualizaciones o las eliminaciones producidas en la base de datos de origen y transmitirlas a la base de datos de destino, y de esta forma optimizar el rendimiento y reducir la carga de trabajo. Y repito, es sin tocar las bases de datos, básicamente. ¿Por qué? Porque lo hace a través de los archivos journals o logs, ¿no? Que es donde se reflejan todos los cambios realizados en la base de datos, y solo se transmiten cuando ocurren realmente, ¿no? Fuentes soportadas. Vamos a ver cómo. Fuentes de datos soportadas. Bueno, el producto, como veis, pues soporta una gran cantidad de datos, de fuentes de datos, tanto NoSQL como SQL, Data Warehouse, Streaming y almacén de objetos. Que ahí puedes ver todas las fuentes soportadas, las relacionales, también las NoSQL. Tienes una MongoDB, por ejemplo, que es una base muy utilizada en banca. Y una de las bases de datos que me gustaría resaltar es Couchbase, que es una base de datos no relacional de alto rendimiento. Esta de aquí, sí. Y que se utiliza pues, mucho para sincronizar datos entre dispositivos móviles y servidores centrales, ¿no? Bueno, tenemos también base de datos analíticas, Big Data, Data Lakes, Coldstone, AWS, transmisión de eventos y colas de mensajes, ¿no? Almacén de datos, pues tipo Azure Data Lake, Google Big Data, Google Cloud Storage, AWS S3, en fin, son varias todos. Así que bueno, ya no solo se utiliza el formato JSON, sino que también formatos CSV como Parquet, ¿no? Bueno, este es el principio, ya que el fabricante evidentemente está añadiendo nuevos agentes continuamente y lo bueno es que son muchos a petición de los clientes, ¿no? Como Cassandra, como DB2 Lux, como Full Data Lake, con OpenGAS, y bueno, y todos, como he comentado, con compatibilidad en formato Parquet, ¿no? Porque evidentemente el crecimiento de datos
puede ser bastante grande y lo bueno sería el concentrar los datos, ¿no? Y aplicar una serie de agentes para poder reducir la ocupación de ese dato. Bueno, en cuanto al producto, realiza la integración de datos en tiempo real, comentado, y tiene pues, bueno, unas características bastante avanzadas, ¿no? Actualmente viene con 25 conectores preconstruidos. Esto significa que están listos, disponibles sin necesidad de código. Como comentaba antes, van evolucionando y cada vez hay más conectores preconstruidos. En cuanto a seguridad, posee un cifrado de nodo a nodo a nivel de datos. Así que implementamos algo bastante bueno, que no es tan común encontrarlo en el mercado y bueno, que permite al usuario cifrar opcionalmente los datos, opcionalmente de datos que pasan por el tubito. Vamos, no solo el cifrado TLS, como puede hacer Oracle, sino que además todos los datos pasan a través de GluSIM. También están encriptados con AES 256, que es un cifrado de grado militar. Y esto realmente garantiza que los datos permanezcan cifrados no solo durante la transmisión, sino también a nivel de nodo, lo que impide el acceso no autorizado en cada etapa de la sincronización. En cuanto a tiempo de replicación, la réplica se realiza casi en tiempo real, es decir, en menos de 60 segundos. Hemos realizado pruebas con otros replicadores y hemos confirmado que realmente es el más rápido del mercado. Cualquier plataforma, te permite cualquier plataforma, puedo elegir pues, cualquier plataforma para ejecutar GluSIM prácticamente donde quieras, ¿no? Puede ser Linux, Windows, Mac, también en la nube o en un modelo de implementación híbrido. Bueno, y todo gracias al modo de implementación a través de contenedores Docker, que podemos seleccionar y prácticamente permite ejecutarse en todas partes sin ningún problema. Bueno, sí que me gustaría añadir que el producto es relativamente nuevo, pero tiene clientes bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, AIS, Advanced Info Service, que es la mayor empresa de telecomunicaciones de Tailandia, que eligieron GluSIM porque necesitaban crear un almacén de datos unificado, un almacén de datos centralizado basado en Aerospike. Bueno, Aerospike es una conocida base de datos caracterizada por su alta velocidad. Y además agregan datos y los envían a las colas de Kafka, para que los consuman los endpoints de las aplicaciones, el servidor, las aplicaciones de backend y las colas de mensajería. Y además se ejecuta en 2 centros de datos separados con un patrón activo-pasivo implementado en Kubernetes, ¿no? Y bueno, para mayor complejidad, al final, bueno, digamos que realmente es todo posible con GluSIM, ¿no? Tiene unas características únicas para poder poder resolver ese tipo de problemas. Bueno, también un caso de éxito que nos gustaría, ¿no? Es un banco privado líder en la India, con una integración en tiempo real entre Oracle y Aerospike y Kafka, ¿no? Y bueno, ellos tenían también un replicador de bases de datos, un sistema que también Change Data Capture, que decidieron sustituir básicamente debido a la latencia entre las transacciones y bueno, y adoptaron GluSIM por su rapidez y por su simplicidad, evidentemente. Y bueno, otros clientes pues bueno, son Dell Technologies, el gobierno de México, Moneybase de Malta, Will Bellis en los Estados Unidos, bueno, y etcétera. Vamos a centrar y vamos un poquito a lo que es la arquitectura para que ustedes comprendan cómo funciona GluSIM, ¿eh? Básicamente GluSIM es una plataforma native cloud con contenedores, ¿no? Lo que hace que la instalación y la configuración sean muy sencillas y además que pueda funcionar en cualquier entorno, como hemos comentado. GluSIM se distribuye como una aplicación en contenedores Docker que bueno, ofrece sobre todo el mejor rendimiento cuando se despliega con Kubernetes, ¿no? Los parámetros de la base de datos de origen y de la conexión de destino se establece con un sencillito archivo, un archivo de configuración JSON, ¿no? Y la web UI de GluSIM es un interface centralizado que permite gestionar y monitorizar la plataforma de manera bastante sencilla, como ahora veréis también. Haremos una pequeña demo para ello. Se accede a través del Control Planet, del control plane. Básicamente nos permite pues, bueno, administrar los agentes, pipelines y configuraciones clave. Y la arquitectura de GluSIM viene pues, con el corazón, que es el cerebro central, que es el que sirve las APIs de la interface
de usuarios web y es básicamente lo primero con lo que te conectas, ¿no? Cuando navegas en la URL de Lucene. Pero también viene con, con unas APIs de Prometheus, ¿eh? Y el panel de Grafana, que están incluidos en la plataforma. Y evidentemente nos ayuda bastante a crear paneles de control y bueno, información muy útil para quienes buscan solucionar los cuellos de botella o simplemente supervisar que todo funcione según lo esperado, ¿no? En la diapositiva tenemos estas pequeñas cositas, son los agentes. Bueno, los agentes al final son un conjunto de componentes especializados que se encargan de implementar la conexión entre la base de datos de origen y la base de datos de destino, ¿no? Por lo tanto, tenemos agentes especializados para hablar con Oracle, con Kafka o con SQL Server, ¿no? Veamos algunos casos de uso, porque al final el desbloquear el potencial que tiene una replicación tiene muchos usos. Vamos, son bastantes cosas las que puede hacer un replicador de base de datos o un buen replicador de base de datos. Sobre todo lo que es analítica, los utilizan mucho para analítica de datos, pero también para mantener pues, un sistema actualizado en tiempo real. Por ejemplo, pues, comunicar los sistemas ERP con aplicaciones móviles sin necesidad de desarrollar interacciones personalizadas. Otro ejemplo es pues, bueno, una empresa de logística que tiene múltiples bases de datos Oracle distribuidas en centros remotos y al final pues, lo que necesitan es consolidar toda esa información en tiempo real para analizar el negocio, ¿no? Entonces utilizaron, una empresa que es un ejemplo real, se utilizó Glusin para sincronizar datos desde cada base de datos de Oracle local hacia un clúster central en Couchbase, en la sede principal. Bueno, también para Big Data, un análisis avanzado por su capacidad de sincronización bidireccional, que permite integrar datos en Data Lake y plataformas de análisis en cualquier plataforma de análisis en tiempo real. Para streaming de eventos, ideal para arquitecturas que requieren procesamiento de datos en tiempo real. Bueno, Plusin podría integrarse con plataformas también de la IA, para alinear modelos, para alimentar modelos con datos actualizados. Y bueno, más usos puede ser, bueno, sincronizar datos entre la nube, en entornos on-premise, como hemos comentado, en la réplica bidireccional. Esto sucede mucho en e-commerce, especialmente para mantener pues, la misma información en los sistemas de la nube y en los sistemas on-premise, ¿no? Bueno, y también para crear entornos de prueba, bueno, sin afectar realmente a lo que es la producción. Y ahora, sin más dilación, quiero que veáis cómo funciona, porque evidentemente nosotros decimos que es muy sencillo de utilizar y lo que queremos es que veáis vosotros mismos, que veáis realmente qué es sencillo de utilizar. Además es que con esta demo lo podéis, podéis descargaros una versión de prueba y utilizarlo vosotros mismos sin realmente recibir una formación. Vamos a ver dos propuestas, ¿no? Va a ser una propuesta de SQL Server a Postgres, y luego veremos otra propuesta de SQL Server a Couchbase, ¿eh? Y para ello cedo la palabra a mi compañero eh, Giovanni, que estará ahí. Voy a detenerla, a detener, no, lo que voy es a cerrar. Ok, muchas gracias, José Carlos. Un placer, caballero. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisa si lo pueden ver. Perfectamente. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí, yo la veo bien. Ya, perfecto. Bueno, eh, como podemos ver, esta es la pantalla inicial de GlueSync. GlueSync se instala bajo Docker. eh, Funciona bajo Docker, lo cual podemos instalarlo con Docker Desktop en Windows o directamente en Linux. Está bueno diseñado para Linux. Se instala Docker y ahí se instala las dependencias de GlueSync. Bueno, se puede acceder a través del explorador web y vamos a ingresar a la primera pantalla por nuestro usuario y contraseña. Como vemos aquí, tenemos nuestros agentes de conexión, ¿sí?
dos orígenes de SQL Server y destino Postgres y Codebase. Entonces, para este ejercicio, bueno, el SQL Server de origen lo tengo localmente. Entonces, aquí tengo una tabla con registros de pruebas de facturas. Son 1000 registros que tengo para esta prueba. Como destino, como destino Postgres, pero a la nube de Amazon Web Service. Aquí está Postgres, RDS, Amazon Web Service. Sí, y tengo aquí una tabla que está completamente vacía. Tiene 4 campos porque en el primer ejercicio vamos a replicar solo ciertos campos y en el segundo va a ser toda la tabla. Y tenemos aquí Codebase, sí, en un servidor de red donde vamos a replicar a Codebase. Y bueno, vamos con la configuración. Dicho sea que esta configuración es la misma para todos los tipos de base de datos. Entonces, la misma forma que configuro origen con SQL Server puede ser para cualquier origen de base de datos. Bueno, ya elijo mi origen. Pongo la IP de mi servidor. Entonces aquí me pide en esta configuración, me dice el agente de qué base de datos es, la versión de este agente, la descripción, y nos dice la versión mínima soportada. Esto sí es muy importante saber la versión mínima. Podemos verlo directamente en la documentación. Todos los tipos de base de datos, ¿sí? Y aquí está la versión mínima soportada, ¿ya? Entonces, con esto podemos ver. Lo único que se necesita es saber la versión mínima. No importa en qué servidor, en qué sistema operativo, ni cuántos cores tenga, ni el origen ni el destino. Solamente necesito saber el tipo de base de datos que cumpla la condición de la versión mínima. Entonces, vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, el usuario con los permisos que requiere GlueSync, que está de igual manera en la documentación. Con esto podemos probar la conexión. Listo, aquí está satisfactoria. Vamos ahora a agregar el destino. Pues aquí me salen los agentes que tengo configurados o tengo habilitados para poder conectarme. ¿Sí? Bueno, de igual manera, aquí está el host. Aquí está la dirección de mi base de datos Postgres en Amazon. Que me pide nombre de base de datos, nombre del usuario y la contraseña. También, bueno, vamos a ver en el siguiente que también tenemos más parámetros por si se desea configurar más parámetros. Entonces damos clic en siguiente y vemos ya aquí está nuestro origen y esta es la pantalla para mapear nuestra replicación. Entonces la tabla que les mostré en el origen de SQL Server, entonces elegimos va a ser esta pantalla y automáticamente me dice a dónde lo voy a replicar. Pues yo creé las facturas en el destino y aquí me aparece un mensaje de que hay que mapear, ¿sí? Entonces, en este caso voy a mandar el ID, es muy necesario siempre el ID, un cliente total a forma de pago. Entonces, si tuviera el mismo nombre, el origen como el destino y el número de campos, y los nombres de los campos igual, entonces automáticamente se hace el mapeo con el destino, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí nos da
un pequeño error. Vamos a ver, y total. Sí, ahí estamos. Y confirmamos. Y bueno, esta va a ser la replicación 1. Listo. Está configurada nuestra primera replicación. Nos vamos ya a iniciar nuestra replicación. Tenemos tres formas que ya nos explicó José Carlos: el Chain Data Capture, un snapshot o una sincronización en ambos sentidos. Entonces, en este caso vamos a la replicación CDC. Nos da la opción de que nos pregunta ejecutar con snapshot. Al inicio esto significa que va a copiar toda la información inicialmente y después van a pasar ya solamente los cambios que se han hecho después de este snapshot. Por último tenemos las opciones. Si es actualizar, entonces esto va revisando los registros. Si es que un registro existente lo tiene que actualizar, o si nuestra base está vacía y realizamos solamente un insert porque nuestra tabla está vacía. Entonces vemos aquí que se demoró 2 segundos en subir 1000 registros desde un servidor local on-premise hacia la nube. Vamos a verificar. Entonces vamos a ver en nuestra tabla en la nube y efectivamente tenemos 1000 registros. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer una segunda replicación. Elegimos nuestro origen, la misma base de datos SQL Server que tengo on-premise localmente. Sí, vamos a configurarlo. Nombre de la base de datos, usuario y la contraseña. Entonces aquí olvidé anteriormente mostrarles que hay más parámetros si necesitan para la conexión, parámetros adicionales, e incluso habilitar certificación TLS para la conexión si es que lo tuvieran en su servidor. Entonces verifico y está confirmado. Y en este momento voy a hacer la configuración en Couchbase. Entonces, listo. Entonces igual nos pide la dirección IP de mi servidor de Couchbase. ¿Sí? Entonces, voy a agregarle en este momento. Ponerle como nombre Gluesync. ¿Sí? Y no creo que tengo que editar nada más y lo creo. Vamos a ver que no se conectó. Sí, ya está creado Gluesync. Entonces se llama Gluesync. Vamos a nuestro usuario y la contraseña para Couchbase. Vamos a probar la conexión. Listo. Está conectado también a base de datos Couchbase. Entonces, ahorita volvemos al mapeo y solamente con seleccionar la factura de mi tabla, de facturas. Entonces, puedo yo elegir qué campos, pero en este momento me va a dejar que vayan todos los campos. Confirmamos. Ponemos un nombre. Y guardamos. Entonces aquí aparecerá ya nuestra segunda replicación. ¿Sí? Entonces de igual manera damos clic en este botón y tenemos las mismas opciones para configurar si deseo un data capture, un snapshot o la sincronización. Entonces de igual manera, como está vacío,
voy a hacerlo mediante un insert, que haga un snapshot, ¿sí? Entonces, de esta manera ya se está sincronizando y ya están los datos transferidos. Ahí, si damos clic en la conexión, aquí tenemos un pequeño, unas pequeñas métricas, ¿sí? Y ahí vemos lo que se demoró 5 segundos en transmitir. Y vamos a verlo acá. Como vemos, ya hay los ítems, ya subió los datos de la base de datos, ¿sí? Y me muestra los datos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo de la primera replicación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el último ejercicio, que es, por ejemplo, vamos a cambiar un update de un dato de aquí. Voy a poner mi nombre. Entonces, como decimos, es en tiempo real la configuración. Entonces, si yo actualizo aquí mi base de datos Codebase, está cambiado, está actualizado. A ver, mi base de datos en Postgres también ya está actualizado. Entonces, vemos de esta manera cómo GlueSync es muy fácil de configurar y cómo se actualiza en tiempo real los datos. Puedo tener varias tablas, varias conexiones, todo tipo entre diferentes tipos de base de datos, relacionales, no relacionales, en los cuales se puede intercambiar información de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, José Carlos, tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Sí, vamos a ver. Me preguntan si se puede replicar solo una parte de la base de datos o, no sé, tipo datos fiscales en vez de replicarla toda entera. ¿Perdón? Disculpe. Sí, sí, me preguntan que si es posible replicar solo una parte de la base de datos. ¿Eh? Es decir, replicar solo datos que no sean fiscales, por ejemplo, o alguna cosa así. Ah, sí, sí se puede. Tal vez olvidé enseñarles un paso aquí en el mapeo. En el mapeo yo puedo, vamos a ver, para enseñarles aquí. Exactamente. Aquí en el mapeo, ¿sí? Después de la configuración, tenemos la configuración de la sincronización del snapshot. Entonces, aquí yo puedo tener filtros, ¿sí? Entonces, aquí, en cualquiera de los campos que yo lo voy a filtrar, yo puedo poner alguna condición. Digamos que ID de factura dice solo un cierto tipo de campos, que la factura sea mayor o menor, digamos, hasta 5,000, por ejemplo. O que forma de pago solo sean los que sean en efectivo, por ejemplo. Entonces, sí se puede hacer una sincronización de ciertos tipos de ciertos registros, que yo le pongo la condición aquí en el mapeo. Listo, José. Tengo Gracias. también otra pregunta. Sí. Es sobre cómo gestiona GlueSync los casos en que dos sistemas escriben a la vez. Si tiene alguna forma de resolver, o sin saltar alarmas, o cómo lo hacen, o si se para el sistema. Se escriben al mismo tiempo en la misma base de datos eh, o en la sincronización cuando está en ambos sentidos. Ujú. ¿Eso se refiere a la sincronización? Sí, claro. Ya, en la sincronización, en la sincronización se configura, vamos a ver la configuración. Se configura, por ejemplo, aquí fuente, tenemos SQL Server y destino Postgres, ¿sí? Y para la sincronización en ambos sentidos, hago otra configuración. Tenga
esta misma base de datos de destino como origen y este origen como destino. En el momento que yo configuro, hay una opción que nos dice que es sincronización y es como un seguro para que no haya duplicidad de datos. Entonces, GlueSync mismo se encarga de que no se dupliquen los datos. Se encarga de revisar las tablas si es que hay un ítem nuevo y que no esté replicado en el origen o en el destino y evita cualquier duplicación de información. Entonces sí tiene esta forma de sincronización. Que GlueSync tiene su propia base de datos interna donde gestiona toda la sincronización del origen y el destino y siempre tiene actualizado cuáles datos se actualizaron y cuáles no. Incluso hasta si hubiera una desconexión del origen o del destino, GlueSync mantiene actualizado y sabe cuáles ficheros de registros han sido sincronizados y cuáles no. Entonces en esto tampoco no hay ningún inconveniente. Perfecto, gracias. Y otra pregunta más es si también sincroniza el esquema o solo los datos, porque si cambias algo en la tabla de origen, ¿qué pasa en el destino? Ya. Por el momento, en una base de datos relacional, sí tiene que estar creado el destino. Decir manualmente, si cambia el esquema en el origen, tienen que cambiarlo en el destino también. Con un query algo no lo hace por ahora GlueSync automáticamente. Algo muy interesante de GlueSync es que como mismo José Carlos lo dijiste, cada tiempo lo están actualizando, innovando, van sacando nuevos drivers, nuevos conectores, incluso nuevas funcionalidades. Entonces, ¿a qué voy? Por el momento no lo hace automáticamente. En un futuro ya está en ese trabajo, están planificando. Incluso no tengo que tener creado el destino, o sea, la estructura y nada. GlueSync, yo elijo el origen, automáticamente en el destino ya lo va a crear la estructura. Entonces, la respuesta es que por el momento no, pero lo va a tener. Muy bien. Otra pregunta que tengo por aquí es si se pueden hacer agrupaciones de datos, es decir, se pueden agrupar datos con, por ejemplo, los de facturación, que se haga una réplica solo de lo de facturación. ¿eh? Es decir, crear un grupo para eso. Sí, sí, aquí mismo, que yo tengo entidad, bueno, GlueSync lo manda, yo llamo un flujo de datos a las conexiones y a las tablas que yo tengo se llama, GlueSync lo llama entidad, cada tabla. Aquí dice, tiene la opción de crear grupo, ¿sí? Entonces, puedo aquí crear grupo de las tablas para que se sincronicen a un mismo tiempo. Por ejemplo, para lo que es facturación y alguna tabla más que sea de o clientes y facturación, los puedo agrupar y que ahí haya, por ejemplo, este intervalo, es un ejemplo de uso de la agrupación, que yo puedo configurar a cuántos milisegundos va a ser la consulta en los logs. Entonces, aquí viene lo que te oí al principio que decía José Carlos, que es casi en tiempo real. Y este casi es porque yo puedo configurar en milisegundos cada cuánto va a ser la réplica. Entonces, un ejemplo de facturas y clientes es mucho más importante, lo podría dejar en los 100 milisegundos. Los 100 milisegundos que por defecto, por ejemplo, hay otra tabla productos. No necesito que se sincronice cada 100 milisegundos. Lo puedo poner en otro grupo y sincronizarlo más tiempo. ¿sí? Entonces, sí hay esta funcionalidad de sincronizarlo por grupos. Perfecto, pues no tengo ninguna pregunta más. No sé si Rubén quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, pues Algo muy importante que ahorita lo sí. recuerdo es que GlueSync ahora se combina con Grafana. Que GlueSync, por ejemplo, si doy un clic dentro de la replicación, tengo métricas, las métricas de la última replicación.
Entonces, por ejemplo, la última transacción, cuánto tiempo se demoró y las conexiones, ¿sí? Es simple, se podría decir, pero ya viene conectado automáticamente con Grafana, donde yo, otro componente, otro agente interno de GlueSync se llama Prometheus. Entonces, Prometheus se encarga de tener todo el historial de las transacciones y lo manda a Grafana. Donde en Grafana, miren, podemos tener todos los indicadores. Sí, mire, de cuántos milisegundos se demoró, de mi tabla de las conexiones, del consumo del procesador, de la red, de todos los indicadores en el tiempo, lo podemos tener aquí ya conectado con Grafana, como podemos verlo. Es algo muy amplio, muy interesante. Esto nos ayuda a tener indicadores, a tomar decisiones. Incluso aquí tenemos la parte de alertas, de reglas de alertas que nos puede informar si es que se ha saturado, si es que no se fue por la red o cualquier indicador, porque hay demasiados indicadores en Grafana para que nos pueda dar los datos que necesitamos para que siempre nuestra replicación esté en línea y esté con los datos correctos. Así, José Carlos. Muy bien, todo perfecto. Como no hay más preguntas, cerramos aquí la conexión. Espero que les haya gustado la demostración que hemos hecho y si tienes cualquier pregunta o lo que sea, podéis ponernos en contacto con nosotros.